Hola, a continuación les voy a mostrar un video que me parece gravísimo, gravísimo. Es una amenaza a Chile y cómo se está constituyendo. Lo que les voy a mostrar a continuación es la respuesta que me dio Fernando Atria a una interpelación mía en un foro universitario en México. Bueno, fue por Zoom, pero lo convocaba una universidad de estudios jurídicos en México, a la que asistieron diversos entendidos en el proceso constituyente chileno. Estaba Camila Vergara, Gabriel Negreto, creo que era un argentino, Fernando Atria, y estaban hablando sobre el proceso constituyente. Yo interpelé a Fernando Atria, a Camila Vergara y a Gabriel sobre la mayor estafa política del siglo en Chile, el fraude electoral de los refichajes ilegítimos y cómo amenaza al proceso constituyente de ilegitimidad, porque estaban hablando de deslegitimización. Es muy grave lo que les voy a mostrar ahora, porque Fernando Atria, si bien reconoce que el CERVEL violó la ley, se enajena de las graves implicancias que esto tiene para el proceso constituyente y se enajena de la responsabilidad mínima con que tomó su conciencia sobre esto. Hay que recordar que la Lista del Pueblo denunció en la franja electoral y viene destapando este fraude que la prensa chilena le ha escondido a los chilenos en su real magnitud. Fernando Atria reconoce que él escribió unas columnas y unos videos, pero todos estos en publicación no pasaron de una semana. O sea, él se hace cargo, cuestionando la metáfora de esconder esto bajo la alfombra, pero básicamente su protesta por la violación de la ley de parte del CERVEL en un año electoral, no, me parece que no pasó de una semana, es cosa que cualquiera googlee, por lo menos lo que yo he encontrado, aparece en la semana del 8 de febrero del 2017. Mientras durante todo el año Carola Canelo trataba de parar el fraude, llegando hasta la Corte Suprema, incluso gente del Frente Amplio llegó hasta la Corte Suprema, Francisco Figueroa, Karina Oliva presentó unos recursos que después quedaron en el camino. Entonces hay gente que realmente se comprometió en tratar de parar el fraude a distintos niveles, gente que rápidamente se conformó con este fraude. Pero este fraude es muy grave porque cuando Fernando Atria, que van a ver a continuación, reconoce que el CERVEL violó la ley, se desentiende de que hoy en día, dentro de los 155 constituyentes, hay algunos que son de partidos que, junto con el CERVEL, violando la ley, se salvaron de desaparecer, se financiaron, llegaron al Congreso y llegaron a la Constituyente. O sea, estamos hablando de un país que se está constituyendo por estafadores políticos, por la liviandad con que algunos han tomado el tema. Esto es muy grave. O sea, que un servicio electoral viole la ley a pedido de los partidos corruptos que están desapareciendo es algo que solo en Chile puede durar tanto tiempo bajo la alfombra por personas que la toman con la comodidad que este constitucionalista. A mí me parece gravísimo, urgente sacarlo bajo la alfombra, y este video es un poco para tratar de desbloquear el negacionismo de Fernando Atria. O sea, hay un negacionismo acá brutal. O sea, porque él es abogado, él también podría haber presentado recursos de protección, pero él, a diferencia de Carola Canelo, era miembro de un partido que le había ofrecido esta ley al pueblo de saneamiento. Siendo gobierno, Michelle Bachelet ofreció la ley 20.900, pero que después hizo la vista gorda de que, como dice Atria, la estaban violando, ¿sí?, los partidos para seguir financiándose ilegalmente. Entonces, ¿cuántos años de financiamiento ilegal de los partidos son los que no le complican a Fernando Atria, como vamos a ver a continuación? Entonces viene el video de la respuesta de él y más adelante sale la pregunta que yo hice en este foro. Esto lo voy a publicar en un link que voy a dejar abajo de este video también, donde también va a estar el foro completo. Es interesante que lo vean para que comprendan que cuando se habla de deslegitimización, de lo que estamos hablando es de ilegalidad e ilegitimidad a la base, corrupción política
que amenaza el actual proceso constituyente. Gracias, Fernando. Sí, gracias, Micaela. A ver, a lo de Javier, bueno, yo en su momento yo expliqué por qué yo creo que esa decisión del CERVEL fue ilegal. Opiné, hice todo lo que yo podía hacer, pero claro, la decisión no era mía. Decir que yo lo escondí bajo la alfombra porque iba a ser candidato es lo mismo que decir, bueno, como siguieron existiendo los partidos políticos, todos los que participaron de los partidos políticos son cómplices, en fin, que cada uno juzgue. Ahí están mis columnas, mis videos, lo que yo dije en su momento respecto de esa decisión que yo creo que fue ilegal del CERVEL. Yo creo que fue una interpretación errada de la ley. Respecto de lo que dice Carlos sobre el... Es clave en todo lo que están discutiendo, pero debo ser sincero y pincharle la burbuja de algunos supuestos a algunos expositores con mucho respeto, pero quiero explicarle algo clave a Gabriel, que es lo siguiente. La idea de la legitimidad del proceso obedece a un fenómeno en psicología. Yo soy psicólogo organizacional y en la hipnosis uno concentra la atención en la figura, pero se pierde el fondo. Camila Vergara refirió el fraude electoral de refichajes ilegítimos que planteó la lista del pueblo. Yo capacité a la lista del pueblo sobre ese tema 4 años después de censura de medios, lacayos de los partidos. Y acá esto se lo voy a explicar a Gabriel. En Argentina la revisión técnica de los autos se llama BBT. Si un ministro de Transporte dijera que en vez del auto lleven la foto del auto, los autos después atropellan a la gente sin freno, el ministro se va preso. Eso pasó en Chile con los partidos políticos. El año 2017 los partidos tenían que refichar según la ley 20.900 con mecanismos seguros de refichaje y violaron la ley. Se presentaron 3 recursos de protección a justicia, uno de ellos a raíz de sugerencias mías, el de Carola Canelo, y mientras se presentaban, Fernando Atria, precandidato presidencial, hizo una columna, dejó el tema bajo la alfombra y se dedicó después a candidato a diputado y se olvidó del tema porque era del Partido Socialista, que era gobierno, que le ofreció la ley de saneamiento al pueblo y que después hizo la vista gorda a 2 cartas oficiales que yo mandé a La Moneda, advirtiendo el golpe de Estado y la mayor estafa política del siglo en Chile, donde los partidos vienen haciendo fraude al fisco y secuestraron los poderes del Estado, como violando la ley, refichando por fotocopias lo que no es verificable. Yo diseñé junto a un argentino famoso en el área de la artesanía, el primer sistema de certificación de origen de la artesanía. Todos los sistemas de verificación del mundo, o sea, de certificación, deben contener procesos de verificación y la ley 20.900 los contenía en el envío de clave única, electrónica o ministro de fe. Los partidos presionaron al CERVEL, lo que es violar la ley, y salió así en prensa, diciendo de que era engorroso, lo que es mentira. Tenían que juntar 18.000, hicieron 6.000 en 11 meses. La lista del pueblo hizo 128.000 en un mes. No era engorroso, los partidos eran ineptos políticamente de sustentarse. Félix Pazzi inscribió su partido con 120.000. El Partido Comunista en Chile tenía 6.000 en 11 meses y le quedaba un mes. Fernando Atria escribió esto, denunció la ilegitimidad de esto y después ahora ha hablado de deslegitimización. No, es ilegitimidad. El Acuerdo por la Paz tuvo recursos de protección, la ley 21.200 de mi tío Hernán Montealegre, fundador del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, los cuales no tuvieron prensa, nadie se enteró. Acá hay un bloqueo de la prensa de partidos corruptos que reficharon violando la ley en la cuna antes del año que tenían de plazo. Entonces, en este contexto, Gabriel primero tiene que informarse antes de hablar de legitimidad de un proceso que es prostituyente. Es un secuestro metodológico que además es inconsulto del Tratado 169 de la OIT. Diversos grupos indígenas que se han puesto en contacto conmigo
se protestaron y no están en la lógica de los escaños porque es etnocentrista e impositiva de una metodología donde muchos pueblos ni saben lo que es un escaño, porque no es algo que ellos dominen, los somete. Se hizo una reunión en Temuco donde Aucán Wilcamán, que está planteando un gobierno mapuche alternativo, tomó distancia de la posibilidad de ser participante de los escaños. Entonces, este proceso es improbo. Recientemente, el diputado Winter, en Chile, planteó una comisión investigativa días atrás, acusando de que hace un mes la viene trabajando, pero no la comunican por prensa porque tendrían que haber examinado que en este proceso constituyente muchos candidatos estaban financiados por fraude al fisco, del fraude que Atria denunció un día y se olvidó. Entonces, si vamos a hablar de deslegitimización, tenemos que hablar de lo que hay abajo. Entonces, Javier, mi pregunta a Camila Vergara, por para favor. completar mi pregunta es: ¿cómo se puede operar instancias internacionales, ya que en Chile los jueces prevaricaron porque eran designados por el Piñera, el director del CERVEL designado por Piñera? Todo es una trama de una mafia política. Entonces, ¿qué organismos internacionales se pueden articular en estas instancias cuando lo que hay es un proceso improbo que gasta lo que no